Televidentes, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Signos Vitales, donde promovemos hábitos saludables y mejoramos nuestro bienestar general a todas las edades. Soy Lina Arroyave y el día de hoy los estaré acompañando nuevamente con la médica del Hospital San Rafael de Andes. Ella es Laura Caicedo. Doc, hoy tenemos un tema muy importante para nuestros televidentes y es la migraña. Bienvenida, primero que todo. Hola Lina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Nuestros televidentes, un saludo. Desde el hospital estamos muy abiertos a este tema nuevamente de signos vitales. Bueno, en nuestro programa pasado hablamos sobre un tema muy importante, el insomnio, y frecuentemente nos han manifestado algunos ciudadanos la importancia de traer estos temas como lo es la migraña, y qué bueno que los podamos orientar qué significa la migraña o con qué está relacionado. Bueno, entonces debemos empezar principalmente como desde dónde o cómo se localiza un dolor de cabeza. Médicamente lo denominamos una cefalea, ¿cierto? Ella va a iniciar a nivel órbito-meatal, es decir, desde la región orbital pasa por el meato, pues como del oído, y se puede ascender hasta la región cervical. Entre ellas hay varias clasificaciones como tal de los dolores de la cabeza, que está, pues como tú lo dijiste, la migraña, ¿cierto? Sí. Entonces, el dolor de cabeza se caracteriza o las cefaleas en primarias o secundarias. Las primarias son las más importantes, que está la migraña, la cefalea tensional o la cefalea tipo clúster. Y entre las secundarias son dolores de cabeza que se desencadenan, por ejemplo, con lo que hablábamos en el programa anterior, a factores secundarios o patologías secundarias, es decir, un accidente cerebrovascular, el insomnio, fármacos también pues, o sustancias pues, que consumen los pacientes, algún aneurisma o problemas, por ejemplo, como la sinusitis. Podríamos decir que el estrés, la ansiedad también está relacionado con la migraña. Sí, completamente, es uno de los síntomas que desencadena los dolores de cabeza, más que todo volvemos así, igual que al insomnio, el principal es la ansiedad puede desencadenar una cefalea como tal. ¿Hay algunas pruebas o exámenes para poder diagnosticar que a una persona se le está presentando la migraña? Sí, la más importante que tenemos es el TAC, ¿cierto? El TAC, es decir, la tomografía de cráneo. Esta nos ayuda a ver cómo están los vasos sanguíneos del cerebro, si hay alguna dilatación entre ellos, si hay alguna masa que nos esté generando pues como tal ese dolor de cabeza, pero nos debemos acompañar de exámenes complementarios como lo son un hemograma, un perfil lipídico para mirar si de pronto el paciente está teniendo alteración de los triglicéridos, el colesterol, el azúcar, también nos ayuda pues como tal. O también un Holter o un electrocardiograma que nos ayude a ver que el paciente esté presentando cifras tensionales muy altas que nos generen también como esta enfermedad. Diría yo, pensaría que la frecuencia en la que se presentan esos dolores de cabeza también influye para poder determinar si es una migraña o es una situación, no sé, de la cotidianidad, alguna rabiecita que se me presentó en el momento. Exacto, entonces principalmente eso, de que debemos diferenciarla si es una migraña o otro dolor de cabeza. Como te hablaba, las cefaleas primarias incluyen la cefalea tensional, entonces momentos de estrés, pacientes con estrés, con ansiedad, genera eso, y esa se caracteriza principalmente porque es un dolor de cabeza que inicia en región occipital y se irradia a región cervical. Entonces, cuando las pacientes sienten que tienen una carga muy grande acá en la región también del trapecio, de los hombros, es más tensional. Pero en cuanto a cuando hablamos de la migraña, se puede categorizar como episódica, que es una duración de menos de 15 días, o crónica, que es una duración de más de 15 días. Podríamos mencionar también algunas causas como más frecuentes en cuanto a este tema, para que una persona presente migraña. Presente migraña, claro que sí. Entonces, digamos que las causas más frecuentes, una en el embarazo, muchas veces la alteración pues, hormonal genera muchos dolores de cabeza, hay que estar pendientes en el primer trimestre y en el último trimestre hay algo que se llama la preeclampsia, que se asocia también con aumento de las cifras tensionales en eso. Pacientes, obviamente, adultos mayores. Otras causas también pueden ser consumo de sustancias alcohólicas, consumo de sustancias como la cafeína, que pueden generar también alteración
en el sistema nervioso o las sustancias pueden dilatar algunos vasos, generan dolores de cabeza muy fuertes. También pacientes, como lo hablábamos, con problemas de insomnio o con patologías como la diabetes o presión arterial o trastornos psicológicos. Bueno, la cafeína entraría en los alimentos. ¿Qué Exacto. otro tipo de alimentos también lo puede desencadenar? Bueno, los embutidos, salchichas, jamón generan mucho dolor de cabeza como tal. También el chocolate o los dulces en exceso también son un desencadenante. Bueno, esto en cuanto a alimentos y algunos cambios hormonales. No sé si podamos especificar en cuanto a la mujer o al hombre, ¿cuándo se le pueden desencadenar también? En las mujeres principalmente en la fase menstrual. Es una de los síntomas también que se asocian cuando hay la fase menstrual, es que se generan dolores de cabeza espontáneos, súbitos, que generan pues como un disconfort en la paciente. Bueno, en el programa anterior una televidente le preguntaba si el insomnio puede ser hereditario y en esta ocasión también es importante preguntarle, Doc, si es hereditario la migraña. Bueno, la migraña o los dolores de cabeza son más desencadenados por factores ambientales, sociales o psicológicos del paciente. La verdad no es hereditario como tal, pero como te respondí también en el programa pasado, son patologías de base como la presión arterial, el alto riesgo cardiovascular o en trastornos mentales que nos pueden generar esta sintomatología en el paciente. Puede ser más que todo un síntoma que se genera desde sus patologías de base. Y me da pie para preguntarle cómo ese paciente puede identificar esos factores desencadenantes. Digamos, ser muy consciente que esta situación lo está llevando a padecer de migraña. Entonces, entre ellos está pues como los hábitos que tenga día a día, los hábitos, si tiene hábitos saludables o no. Entonces, lo que hablamos, una buena higiene del sueño, pacientes muchas veces que hacen ejercicio. Durante el ejercicio, si hay un dolor de cabeza, hay que tener mucha atención. ¿Por qué? Porque hay vasos que se dilatan. Muchas veces al hacer ejercicio se estimula el sistema nervioso y los vasos, como dice su nombre, se vasodilatan y pueden generar rupturas, aneurismas que generen ese dolor de cabeza y puede ser pues de mal pronóstico. También durante la actividad sexual, dolores de cabeza durante la actividad sexual, lo mismo, por el problema de excitación se vasodilatan esos vasitos y pueden generar alguna ruptura. Bueno, entonces alimentación, cambios hormonales, el trabajo también, supongo que influye demasiado. ¿Cómo puede desencadenar también la migraña, esos dolores de cabeza? Entonces ahí nos asociamos más a lo tensional. Sí. Entonces muchas veces estamos primero en un puesto que no es adecuado ergonómicamente pues como para el paciente, mucha carga laboral, situaciones de estrés, peleas con los compañeros generan eso y se empieza a irradiar ese dolor que muchas veces la cefalea tensional, eso es lo característico, que inicia en región cervical y se va asociando pues como al dolor de cabeza. Es muy común escuchar una cosita a la vez en los puestos de trabajo. A veces es muy complejo llevarlo a la práctica porque son muchos los compromisos. Exacto. ¿Qué consejo le daría a las personas en general con esta situación de su empleo? Bueno, principalmente establecer tiempos de trabajo. Muchas veces estamos trabajando y seguimos nuestro trabajo en nuestro hogar, nuestro tiempo de descanso, establecer como tal los tiempos de trabajo, organización, tener un espacio cómodo para trabajar. Muchas veces el ruido también genera mucho más dolor de cabeza, la exposición a pantallas, pacientes que todo el día están sentados en un computador expuestos a una luz artificial, puede generar también como aumento de lo que te decía, del estímulo en el sistema nervioso central y genera ese dolor de cabeza. Doc, como bien lo sabe, es importante la participación de nuestros televidentes. En esta oportunidad también tienen algunas preguntas para usted. Conozcamos la primera. Doctora Laura, ¿en qué momento debo tomar medicamentos para la migraña y cuáles son los más efectivos? Bueno, muchas gracias a nuestro televidente por esa importante pregunta.
Y principalmente los medicamentos, vuelvo y digo, y hago mucho énfasis en que siempre consultemos ante un médico para pues tener como el hallazgo principal de qué tipo de dolor de cabeza estamos manejando, descartar que no sea pues alguna comorbilidad, pero en cuanto a su manejo, tenemos que generar una gastroprotección. Muchas veces las náuseas o los vómitos generan que se exacerbe el dolor de cabeza, entonces pacientes hay que controlar eso, las náuseas y el vómito. Segundo, en el tratamiento de los dolores de cabeza hay medicamentos que se llaman medicamentos para una profilaxis, es decir, prevenir que se dé la cefalea o el dolor de cabeza posterior al episodio que me dio. Entre ellos se debe hacer 4 veces como al mes esto. Está el propanolol, el topiramato, el ibuprofeno, pero ese debe ser guiado pues como tal, como un médico. También está la amitriptilina. Pero hay otros que son manejos abortivos, que ese manejo se da principalmente en el momento que yo tengo el dolor de cabeza. Ese lo manejamos o ambulatoriamente o lo manejamos en urgencias. En urgencias muchas veces utilizamos el diclofenaco, que nos ayuda mucho. Ambulatoriamente puede ser el ibuprofeno, son los medicamentos de elección para esto. Cuando ya un paciente no nos mejore con estos medicamentos, ya debemos escalar a medicamentos, digamos, más potentes, amitriptilina, el haloperidol, pero, como digo, nunca automedicarse, sino esperar la receta de un médico. Doc, creo que se me pasó preguntarle ahorita al inicio, y aparte del dolor de cabeza, ¿qué otros síntomas me relacionan con la migraña? Listo. Entonces, la migraña también se categoriza en migraña sin aura y con aura. ¿Qué es el aura? Es como lo que nos va a generar ese dolor de cabeza, o como los síntomas o hallazgos que yo estoy sabiendo que me empezó esto, yo ya sé que me va a dar dolor de cabeza. Entonces, cuando tenemos una migraña sin aura, siempre, casi todas las migrañas son unilaterales, es decir, solo se da en un lado de la carita o en un lado de la cabeza. Nunca se da en todo el dolor, digamos, globalmente todo el dolor de cabeza. La sin aura también se caracteriza por como sensación pulsátil, es decir, como si el cerebro me estuviera latiendo, literal. ¿Y como algunos mareos o aquí no entraría? Sí, mareos también empeoran con el ejercicio y se asocian a náuseas o vómito. La migraña con aura como tal empieza a tener alteraciones ya visuales, es decir, que se empiezan a ver destellos como de luz, intolerancia a la luz, visión borrosa. Del lenguaje, muchos pacientes ya empiezan con debilidad al hablar, con, digamos, eso se llama disartria, que no son capaces de pronunciar las palabras bien. Sí. A nivel sensitivo ya se altera también, entonces van a empezar a tener como parálisis o sensación de hormigueo en la carita. Entonces tenemos que estar muy alerta como a esos síntomas, y a nivel, digamos, del oído vamos a empezar a escuchar esos llamados tinnitus, que son escuchar como piticos en los oídos, como si estuvieran ahí o taponaditos o me estuvieran pitando mucho los oídos. Eso también nos indica que debemos como consultar. No sé, Doc, me surge acá preguntarle la relación del consumo de sustancias psicoactivas. De pronto, si tiene alguna relación con la migraña o ese dolor de cabeza va relacionado con otros asuntos sobre ese consumo. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, sí se asocia, pero se asocia también mucho más cuando dejamos de consumir estas sustancias. Eso se incluye, como te digo, el dolor de cabeza puede ser un síntoma relacionado con el síndrome de abstinencia. Sí. Entonces, los pacientes que están dejando el consumo puede ser uno de los síntomas, las náuseas, el vómito, el dolor de cabeza, el insomnio. Pero también no tiene nada que ver con la migraña. Pero, exacto. Ok. Bueno, ahorita nos hablaba sobre el tratamiento, esos medicamentos que se le recetan a los pacientes. ¿Estos también pueden tener algunos efectos secundarios? Sí, digamos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, más que todo estos son hepatotóxicos.
a dosis máxima. Muchas veces el paciente se le receta cada 8 horas, pero es que no me mejora, entonces me automedico y me lo tomo más. No, lo ideal entonces cuando esto suceda sería escalar un medicamento con más potencia que nos genere como tal mejoría ya de los síntomas. Y ya pues nos basaríamos entonces a también otros, digamos, ayudas como sería el tratamiento no farmacológico. Por ejemplo, o alguna otra opción natural. Exacto. ¿Qué le podemos recomendar? Entonces, muchos pacientes pueden también acudir a bioenergéticos, la acupuntura, la medicina homeopática, la medicina biológica, ayuda también como a los dolores de cabeza. ¿Qué se trata de hacer? Bloqueos con acupuntura también para tratar esto. También la medicina homeopática trata de que a nivel natural se logre también la reducción de esto. Y ahí hablamos como a todo también lo que genera. Entonces, en cuanto a la comida, tratar de evitar alimentos, Sí. como los alimentos muy bien procesados, comidas chatarras, dulces, cafeína, que son los que generan. Siempre yo les recomiendo a los pacientes, hagan un listado de los momentos en los que a usted le da más dolor de cabeza. ¿Qué consumió, por ¿Qué ejemplo? comió? ¿A qué hora se levantó? ¿A qué hora se acostó? ¿Estuvo muy estresado hoy? Mirar cómo ese dolor de cabeza en cuanto duró, qué tiempo duró. ¿Fue muy intenso? ¿Fue poco intenso? ¿Medio en la mañana? ¿Medio en la noche? Porque así nos ayuda a como diagnosticar más cuál fue la causa también. Y ahí es súper importante que esa persona cambie ciertos hábitos y estilo de vida para reducir esa frecuencia en la que se presenta la migraña. Exacto, y entre ellos entonces está la higiene del sueño, súper importante, que lo hablamos en el anterior programa, dormir las horas suficientes como tal, tener un espacio adecuado para dormir, reducir las luces. Muchas veces las luces que son un poco más potentes, las luces LED, no colaboran mucho, digamos, con el proceso de la higiene del sueño. Se deberían ser luces más cálidas, amarillas, que generen como un estado más de relajación. El ejercicio, es importante realizar ejercicio, pero ojo, pacientes que tengan dolor de cabeza durante el ejercicio es un signo de alarma, ¿listo? Porque eso nos ayuda, o durante la actividad sexual puede relacionarse también con un aneurisma. Entonces, estar pues muy pendientes a esos. Y durante la actividad sexual, si no han consumido ningún otro medicamento por ahí extraño. También. Sí, sería una alerta. Una alerta. Y las medidas antiestrés, la yoga, la meditación, relajación, todo eso también ayuda como a acentuar el dolor. El tema de las aromáticas, o por ejemplo los suplementos y las vitaminas, ¿qué papel juegan para evitar? Bueno, entonces hay suplementos que nos ayudan a energizarnos un poco. Ahora mucho en el gimnasio vemos que los preentrenos son suplementos que potencializan o generan un poco más de energía. Tratar de evitar, porque esto también nos puede aumentar, como la cafeína, el dolor de cabeza. Bueno, Doc, nos mencionas la relación del ejercicio con la migraña como algo negativo, ¿cierto? ¿Cómo puede afectar? Pero de alguna manera también puede ayudar. Sí, digamos que lo ideal, por ejemplo, pacientes que tengan estrés, que nunca encuentren como algo que hacer medidas eso sería una medida antiestrés. Realizar ejercicio, darse baños como de una ducha bien fría, salir a caminar, despejar un poquito la mente, salir del trabajo, todo eso generaría una ayuda para este dolor de cabeza. Muy bien, vamos a conocer la segunda pregunta de nuestro televidente. Cordial saludo, doctora Laura. Pregunta, ¿la migraña puede desencadenar otras enfermedades? Bueno, gracias a nuestro televidente por esta pregunta, y la respuesta es sí. Muchas veces eso es lo que genera otras enfermedades como tal, principalmente accidentes cerebrovasculares, hemorragias en el cerebro. Un dolor de cabeza puede ser un síntoma que nos lleve a que esté sucediendo eso en los pacientes.
por ejemplo, pacientes de que se cayeron, se dieron un golpe en la cabeza, el dolor de cabeza es como lo que nos genera. También pacientes que tengan presiones arteriales muy altas. Uno de los órganos blancos principales son el cerebro, entonces se manifiesta por eso, por dolores de cabeza muy fuertes y alteraciones visuales como tal. Doc, si yo presento migraña, no tengo tiempo de ir al médico y pienso que una de las soluciones más rápidas es ir a dormir un ratico, ¿está bien? Sí, está bien, darse tiempo de descanso, tratar de tener su cuarto oscuro, por lo que decíamos muchas veces la intolerancia a la luz es uno de los síntomas y estar un poco relajada, sin ruido, nos puede ayudar. Bueno, ¿y qué podemos recomendar si es el caso contrario? Estoy en el lugar de trabajo, tengo una migraña impresionante y no puedo descansar. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, en este caso lo ideal sería pues como consultar. Hay medicamentos de venta libre como el ibuprofeno, la verdad el ibuprofeno es de los medicamentos de elección pues para el dolor de cabeza de tratamiento abortivo, entonces podría tomarse. Bueno, y muy importante, ¿cuándo debo estar súper alerta? Correr de inmediato para donde el médico porque ya esto se salió de control. Listo, entonces nosotros manejamos un término que se llama signos de bandera roja, que es literal, es el dolor de cabeza que hay que ponerle cuidado porque nos puede desencadenar. Entonces, uno, a nivel sistémico, pacientes que tengan fiebre, pacientes con algún procedimiento oncológico, cáncer, pacientes que tengan una pérdida de peso, esa pérdida de peso también se ve asociada al dolor de cabeza, hay que ponerle cuidado. ¿Por qué? Se puede desencadenar ahí metástasis en cerebro, neuroinfecciones o meningitis, ¿cierto? A nivel neurológico, alteraciones de la conciencia, que empiecen a no recordar cosas, a que se sientan desorientados, a hablar diferente, a perder como el movimiento, nos puede orientar a de pronto accidente cerebrovascular o una masa de pronto en el cerebro, entonces debemos acudir rápido. Cefaleas o dolores de cabeza que se llama en nuestro término es en trueno, que son súbitas, que el paciente lo describe como el peor dolor de su vida, que es como literal el nombre que le cayera un trueno, un rayo en la cabeza. Ahí sí corra para el hospital. Hay que correr al hospital porque se puede asociar a una hemorragia subaracnoidea. Los pacientes de mayores de 50 años tienen mucho más riesgo. Ahí entraría cómo influye la migraña en diferentes etapas de la vida. Qué bueno que lo pueda precisar. Entonces, pacientes mayores de 50 años tienen un alto riesgo de una arteritis, entonces también estar bien vigilantes. Son la etapa que más vigilantes, además asociados a sus comorbilidades, a descartar de que no sea un accidente cerebrovascular. Y también antecedentes o posturales, pacientes por ejemplo que dicen es que me levanté muy rápido de la cama y de una vez me dio un dolor de cabeza y un mareo súper completamente, tenemos que estudiar que no tenga una disautonomía, que es decir, por los cambios posicionales se altera pues como tal el nervio vago y el sistema nervioso pues central, entonces también debemos consultar inmediatamente. Y sí o sí, niños, en niños, y pues las poblaciones más frecuentes, niños, embarazadas y ancianos. ¿Listo? Doc, ¿y a este dolor de cabeza le han sacado un chiste en cuanto a la edad? No, es que ya llegué a los 30, ya estoy a los 40, ya me levanto de la cama y me da el dolor de cabeza, tengo que hacer la pausita. Sí, entonces tratar de estar vigilantes de eso. Si ese dolor en pacientes mayores de 50 años se asocia a que sea un dolor súbito, intenso, que tengan alteraciones visuales como ven borroso, ven cositas, destellitos o piticos por los oídos, lo ideal es consultar. Y acudir a un tratamiento, muy juiciosos, no automedicarse. No automedicarnos, por favor. Bueno, Doc, tengo un caso cercano donde esta persona frecuentemente está viviendo o está pasando por unos dolores de cabeza intensos. Se ha presentado enrojecimiento en su pecho, tensión muscular. ¿Qué le podemos recomendar a esta persona? Porque tengo entendido que fue al hospital por urgencias y le manifestaron que no es el caso, no es una urgencia. ¿Qué puede hacer esta persona al respecto? Ok, bueno.
Principalmente con eso que me describe lo relaciono a que sea entonces una cefalea tipo tensional. Seguramente hay que indagar su ambiente, cómo está psicológicamente, algún problema de trabajo, alguna enfermedad que le desencadene pues como tal estos síntomas. Muchas veces no es que no se categorice como una urgencia, sino también estimular cuánto es el tiempo que ha tenido ese dolor de cabeza, si fue así de la nada o si es que ya lleva 10, 15 días con eso, que nos apoya más el diagnóstico a que sea una cefalea tipo tensional. En este caso, los analgésicos pues se deben administrar completamente, pero también se debe ayudar a terapias cognitivo-conductuales y terapias psicológicas para empezar pues como a disminuir esos síntomas, es decir, buscar la causa psicológica que está generando esa tensión, que está generando el estrés, también darle un tratamiento, indagar cómo está la fase del sueño, que pues lo podemos hacer también por una consulta pues como ambulatoria, en caso tal de que no presente demás síntomas como lo dijimos anteriormente. Entonces la recomendación es que visite, que pida su cita con médico general, ¿cierto? Pero si ya está muy avanzada, está pasando por un mal momento, le podemos recomendar que vaya a alguna tienda naturista, por ejemplo, alguna droguería. O simplemente en urgencias, pues obviamente la atenderíamos. Cuando esté ya muy avanzado, pues no muy avanzado, el dolor pues persista bastante, sea muy fuerte, como lo dijimos, hay que evaluar intensidad y duración. Doc, estos pacientes que cuentan con estas características, ¿cómo más se pueden ayudar? Entonces también debemos hacer un examen, como lo dije anteriormente, la tomografía, para indagar de pronto que no haya pues ninguna alteración vascular o a nivel pues como cerebral, ¿cierto? Y realizar pues como las terapias cognitivo-conductuales, terapias psicológicas, relajantes musculares, analgésicos, que nos puedan generar pues como mejoría de eso, indagar nuevamente en el sueño, si requiere también un estudio de polisomnografía y mirar que de pronto alguna otra patología esté desencadenando este dolor de cabeza. Y que tengan hábitos saludables, Exacto. que practiquen el ejercicio, sacar ese tiempo para ellos, salir Muy de esa rutina de trabajo, de mucho estrés. Sí. ¿Algunas otras recomendaciones finales, Doc? No, primero lo que siempre les digo, no automedicarse, consultar al médico en el momento, digamos, oportuno, todos los hábitos que tú dijiste, hábitos saludables principalmente, controlar la alimentación, el sueño, el ejercicio y siempre tener muy claro cuáles son los signos de alarma. Doc, qué tema tan interesante el que le compartimos hoy a nuestros televidentes. Ahora, televidentes y amigos, seguidores de las redes sociales, quiero compartirles algunas recomendaciones alimentarias para que puedan evitar esta enfermedad, como lo es la migraña. En el primer grupo tenemos los panes, granos y cereales. Recomendamos el consumo de pan blanco, galletas sin sabor, papas fritas, la mayoría de los cereales, excepto los que tienen nueces o frutos secos. Por favor, evitar galletas con sabor como las de queso, pan fresco hecho en casa o de panadería, pizza, papas fritas condimentadas. En el otro grupo tenemos las carnes, frutos secos y semillas. Pueden consumir carne fresca de res, pollo, pescado, cordero, cerdo, pavo, semillas de amapola, calabaza, sésamos y girasol. Por favor, evitar hígados de res y pollo, carnes empanizadas, carnes marinadas, palomitas de maíz con sabor, mantequillas de nueces, frutos secos con altos niveles de conservantes de sulfito. En el otro grupo tenemos los aderezos. Recomendamos el consumo de salsas y aderezos caseros con ingredientes frescos, evitar aderezos para ensalada embotellados y salsas preenvasadas. En el último grupo tenemos los vegetales y frutas. Consumir frutas y vegetales frescos y evitar frutas cítricas, frijoles blancos y cebollas. Doc, qué cuadro tan importante y tan necesario a la hora de tocar estos temas en nuestro espacio de signos vitales. Quedo muy agradecida por su participación en esta ocasión. Bueno, no, muchas gracias a ti, Lina, al programa y a todos los televidentes por esta invitación. Bueno,
Y de esta manera finalizamos nuestro espacio de signos vitales. Un saludo especial a todas las personas que nos acompañaron en esta oportunidad. Como es común, nos vemos en 8 días. Hasta pronto.